Haciendo un recuento del lugar ya donde está el pueblo de Israel, nosotros debemos recordar que ellos están ubicados en Sinaí, van camino a la tierra prometida, están muy cerca ya, pero Dios en este lugar ha tratado con ellos de manera especial. Ha sido el lugar que Dios eligió para revelar su palabra y lo que Él espera de su pueblo escogido. Y es aquí donde Dios señala algo importante que lo vimos en el capítulo 19, en el verso 5. Ya vamos a entrar al capítulo que hemos compartido hoy, pero hay algunas cosas que son importantes señalar porque Dios lo dice de manera expresa y marca la primera gran cláusula, uno podría decir, ¿no es cierto?, de lo que sería la relación de Él con el pueblo. Dijo en Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el que lo vamos a ver un poco más adelante, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esas fueron las primeras palabras clarísimas como un anticipo a lo que sería el pacto que Dios haría con el pueblo. Ya están ellos ubicados en Sinaí y viene la respuesta del pueblo a esta primera gran marco donde ellos estarían, ¿no es cierto?, bajo este pacto. La respuesta del pueblo de Israel la leemos en Éxodo 19:8 y dice: y todo el pueblo respondió a una, a lo que Dios había dicho y lo que yo le leí, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, ahí estaba entonces el primer acuerdo mutuo, ¿no es cierto?, entre Dios y su pueblo. Así es que Dios lleva o le indica a Moisés que lleve al pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, porque ahí Dios hablaría al pueblo, ellos escucharían la voz de Dios y de esa manera ellos debían tener la certeza y la seguridad que Moisés estaba hablando de parte de Dios, del creador del universo, del dador de la vida. Ahí le entregaría entonces el detalle de lo que sería este gran pacto. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, ocurre, y cuando Dios habló, era una voz tronante, dice, que se estremecía el lugar y por lo tanto hubo temor y miedo en el pueblo. Así es que eso ya lo vimos, pero solamente es importante recordarlo. Así que en el capítulo 20, Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Fíjese que al terminar el capítulo 20, hay unas palabras que Dios refuerza al pueblo, y eso en Éxodo 20:23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Lo destaca, lo pone en relieve, es un téngalo presente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó
al poco andar, cuando Dios estaba tratando justamente y entregando detalles de lo que sería la ley, el pueblo rompió el pacto, ¿sí? Rompió el pacto y lo vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos pidieron, ¿no es cierto?, dado que Moisés demoraba y muchos de ellos quizás pronosticaban la muerte de Moisés dentro del pueblo, y es importante que usted lo tenga como presente, que había un grupo que eran rebeldes. Había rebelión en un grupo de ellos y que ponían en duda la palabra de Moisés y por lo tanto permanentemente estaban como desafiando a Dios por las palabras que Moisés le entregaba. Así que el pueblo, sin duda, que motivado por estos rebeldes, incentivado a levantarse contra Moisés y contra lo que Dios estaba haciendo, efectivamente un grupo incentivó para que crearan imágenes y ellos pudieran de esa manera adorar a los dioses que ellos tenían cultura y costumbre, porque venían desde de un país que era idólatra. Así que el pueblo rompió entonces este pacto que había hecho. Así que a partir de eso, la pregunta es, ¿Dios estaba entonces facultado para aplicar justicia? ¿Ah? Amén, pues. Sí, claro que sí, porque habían, ¿no es cierto?, quebrantado o roto el pacto. Así es que Dios tenía toda la facultad para aplicar justicia. Y nosotros vemos que la justicia de Dios aplicó. Entonces nosotros no debemos olvidar que cuando dice que todo el pueblo adoró al becerro, es una hipérbole, porque no todos adoraron al becerro, ¿ah? Pero era una gran cantidad de personas y por lo tanto el escritor lo amplifica diciendo o señalándolo de esta manera. Porque de otra forma, ¿no es cierto?, hubiera sido muy difícil la restauración. Así es que, de alguna manera, en este grupo habían fieles que habían guardado el mandato de Dios. Así es que sin la restauración no habría sido posible si no hubiera habido un grupo de personas fieles a Dios. Es decir, sin esa fidelidad habría sido imposible la intercesión de Moisés. Porque recuerden ustedes que Dios, en realidad, Él quería exterminar al pueblo y hacer de Moisés una nueva nación, porque ellos eran una nación y como nación habían hecho un pacto. Y como nación habían fallado, o más que nación, como pueblo en realidad, habían fallado. Entonces, eso tiene un nombre que son los representantes federales, ¿sí? Moisés era el representante federal del pueblo, de alguna manera, era la voz del pueblo. Así es que, pero habían fallado. Y Dios que es justo, ¿no es cierto? Él dijo, porque Moisés le dice, si vas a borrar este pueblo, ráeme de tú
libro, le dice. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Yo raeré de mi libro al que pecare contra mí. Así es que, por lo tanto, Dios, que es un Dios justo, aplicó justicia en esa oportunidad y murieron alrededor de 3.000, ¿sí? 3.000 personas. Por lo tanto, Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Dios es rico en misericordia. Él perdonó lo que había sucedido y lo que ellos habían hecho como pueblo a partir de los fieles. Y renueva este pacto con ellos. Así que lo que nosotros hemos visto hasta ahora y hasta el domingo pasado es que Dios había renovado el pacto. ¿Sí? Dios había renovado el pacto. Y renovar el pacto significa que las cosas que Dios había dicho y había señalado volvían, ¿no es cierto?, a quedar como Él las había señalado. Es decir, el proyecto del tabernáculo seguía en pie. Dios había dicho ya que estaría con ellos, que iría con ellos. Eso fue la intercesión de Moisés. ¿Recuerdan, no es cierto? ¿Sí? Que Dios dijo, le dijo, sí, mi presencia irá contigo. Porque Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy, déjanos aquí. Prefiero quedarme aquí sabiendo que tú estás, pero no iré a esa tierra si tú no vas con nosotros. Qué grande es la misericordia de Dios. Y la promesa del Señor sigue en pie. Él va con nosotros, Él nos acompaña. Quizás la situación donde estamos en un desierto, tal vez viviendo algo tan sombrío, tan duro. Pero la promesa del Señor es fiel y verdadera. Mi presencia va contigo, dice el Señor, amén. Así es que para entrar al capítulo 35 y las cosas que ahí Dios habla acerca de su palabra y lo que tenía que ser hecho, yo quiero recordar para contextualizar lo que Dios había demandado en su palabra. Estaban los 10 mandamientos, las cosas que ellos tenían que cuidar y creerle a Dios. Y dice, así los leo rápido, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto está todo en Éxodo 20. No te harás ídolos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo suyo. Esa era el decálogo y lo que ellos tenían que tener presente a lo largo de su vida. Eran estas 10 cosas que siguen vigentes. ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí? Siguen vigentes. No matarás, dice, ¿no es cierto? Y a uno cuando a veces escucha esta expresión no matarás o este mandamiento, es inevitable proyectarnos hacia lo que la ministra de la Mujer está empujando, ¿no es cierto? ¿Usted sabe lo que es? El aborto libre. Y eso es matar. ¿Sí? Amén. Tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo, porque la palabra del Señor dice, no matarás. La vida viene de Dios. Amén.
y Él es el que tiene facultad para ello. Así que entramos entonces al tema de hoy, que yo lo he titulado así, capítulo 35 para los que se vienen sumando: hacer todo para la gloria de Dios. Ese es el título de esta mañana, hacer todo para la gloria de Dios. Y lo dividí en 4 puntos. El primero es el orden de Dios. El orden de Dios está en su palabra, siempre. 2, construye tu templo para Dios. Construye tu templo para Dios. 3, ¿qué traes este día para adorar a Dios? Y 4, Dios provee líderes para la edificación de la iglesia. Amén. Así es que vamos entonces rápidamente al punto 1. El orden de Dios está en su palabra. Y está en los versos 1 al 3. Después de esta experiencia dolorosa que el pueblo había vivido porque habían transgredido, ¿no es cierto?, el mandato de Dios. Y ese mandato que Dios había reforzado, lo había dicho, ¿no es cierto?, en las primeras líneas del capítulo 20, pero luego Dios había reforzado, ¿no es cierto?, que no tendrás, de no hacer dioses de oro ni de plata. Así que ellos habían aprendido una dura lección como pueblo escogido de Dios, de lo que Él le había mandatado. El pueblo tenía que tener claro, y Dios lo reunió para ello, que era a Dios al que tenían que escuchar. Amén. Era a Dios a través, ¿no es cierto?, de Moisés. Moisés solamente era un siervo, y la palabra dice que era un siervo fiel. Lo relata el libro de Hebreos, los primeros capítulos, que Moisés era un siervo fiel, pero era fiel, pero era siervo también. De alguna manera señalando la distinción entre Moisés y Jesucristo, ¿no es cierto? Bien, así que dice que Moisés convocó a toda la congregación, el verso 1, de los hijos de Israel, y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Así es que el pueblo, lo más importante era que tenían que mantener su fe en el Creador, el que lo había sacado desde Egipto. El Señor dijo: en alas de águilas te traje a mí. O sea, Él los había sacado de ese lugar, había mostrado que era el Dios creador de todas las cosas. Y por lo tanto los había sacado de esclavitud y estaba cumpliendo una promesa que Él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que estaba cumpliendo esta palabra que Él había dado. Pero ellos debían ser temerosos de Dios. El pueblo tenía que ser un pueblo temeroso de Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que estaba ahí establecido. Así que esto les permitiría a ellos vivir en paz, en tranquilidad. La fe de ellos les sería contada por justicia siempre. La fe de ellos. Porque ¿o no sabía Dios que eran seres imperfectos? ¿Sí? Dios lo sabía, que eran erráticos, que se iban a equivocar. Pero lo que Dios demandaba era que creyeran en su palabra. La fe les sería contada por justicia, como lo había sido ya en la situación que acabo de exponer. El pueblo tenía que vivir y vivía en dependencia total de Dios. Estaban en el desierto. Habían pasado años. Tenían necesidad de agua, necesidad de comer, necesidad de vestimenta, muchas cosas si uno se pone a analizar. Todas las necesidades que habían en ellos. Pero ellos habían experimentado la dependencia de Dios. Total. Así es que ellos podían vivir bajo la dirección de Dios, ¿no es cierto? Y Dios los quería apartar porque no quería que su pueblo se contaminara con los pueblos paganos.
Y Dios era estricto en esto. El gran problema del pueblo israelí que vivió en reiteradas oportunidades, y no deberíamos asombrarnos porque nosotros somos iguales, ¿cierto? Que ellos desobedecieron el mandato de Dios, ¿sí? Ellos cayeron en esclavitud en más de una oportunidad después, ¿sí? ¿Recuerdan Babilonia? Ahí estuvieron 70 años. De hecho, el otro día recordábamos, en el discipulado recordábamos el Salmo 149, creo que es, donde el pueblo, mientras estaba en Babilonia, lloraba y lamentaba lo que estaban viviendo. Y hay una canción muy famosa de los años 80, si no me equivoco, ¿de los 80 o no? Que habla acerca del río Babilonia. No lo voy a cantar porque no soy muy bueno en inglés, pero ahí el hermano Luis se sabe el nombre del que la canta. Bonnie M. Para que lo recuerde, Bonnie M. Una canción muy famosa y que habla de esa situación. Así es que el gran tema era la desobediencia. Y no se trataba, y nunca va a ser así, de decir, bueno, yo me presento Dios ante ti cuando estemos en el gran tribunal de Dios. Bueno, yo era judío, así que yo guardaba la Torá y por eso, bueno, me presento ante tu presencia y quiero pasar. No. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 7, del 21 al 23, dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Señor, en tu nombre sanaron los enfermos, sí, pero el que los sanó fui yo, pues dice el Señor. Señor, en tu nombre. No es eso. Dios, mire, cuando quiere hablar, incluso hasta un burro puede ocupar. ¿Se acuerda de Balaam o no? Dios le habló por un burro. Y Dios hace como quiere y toma a quien quiere. Pero eso no es crédito para presentarse a Dios. No. El que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que ese es el gran desafío de la iglesia del Señor. Y el libro de Santiago también lo señala y lo dice. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque al final el desafío es cómo ejecutamos y cómo vivimos en la palabra del Señor. Así que dentro de las cosas que Moisés le está hablando, le dice que ellos deben guardar el día del Señor. El día que Dios determinó, el día que Dios estableció para hablar contigo. Y hay un día en que el pueblo de Dios se congrega. Esto no es que lo inventó el pastor, no. El congregarnos está en la palabra del Señor. ¿O lo inventé yo? El Señor mandó a congregarnos. ¿Por qué? Porque Él te quiere hablar a través de su palabra. Y de manera personal. Y por eso que es tan importante que el pueblo de Dios se congregue. Tenga ese tiempo apartado para Él. El pueblo de Israel tenía que trabajar incluso en la travesía en el desierto. Lo hacían igual, pero Dios fue claro en decirle, bueno, está bien, hay que laburar. Pero hay un día, hay un espacio, hay un tiempo que es para mí, para que estemos en mi presencia,
Porque todos necesitamos del Señor, ¿no? Así que Él fue categórico en esto. Y Dios había determinado un lugar especial. Y por eso que el proyecto seguía en curso. Era el tabernáculo. Todo lo que leímos ya estaba próximo a ejecutarse. Por lo tanto, Dios quería estar con ellos, pero Dios, que es santo, tenía que resguardar un lugar, porque el pueblo tenía que entender que a pesar de ser pecadores y erráticos, ante el Señor había que tener limpieza, porque Él es santo. Amén. Así es que lo importante era que ellos no perdieran de vista hacer la voluntad de Dios, lo que Él les había encomendado. Así que esto nos lleva al punto 2 de esta mañana, y que yo lo titulé así, es construye tu templo para Dios, que está del 4 al 19. Moisés comunica al pueblo lo que Dios había ordenado y que ellos debían traer ofrendas para construir el tabernáculo. Dios había diseñado esta obra como arquitecto. Dios era el arquitecto, Él había hecho precisión sobre cada cosa. Cada cosa tenía una medida especial. Así que esta profecía que Dios había dado y que ya la vimos cuando se la entregó a Moisés, estaba a punto de cumplirse. Dios anhelaba estar con su pueblo, estar ahí en medio de ellos, así como lo ha hecho Cristo el Señor. Este tabernáculo que finalmente se construyó es un tipo de Cristo para el mundo entero. Porque se abrió una puerta, un lugar donde nosotros podemos estar con Él, en su presencia. Pero esta obra requería recursos, requería mano de obra. Así que en el verso 4 dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Necesitaban varios recursos, si usted se recuerda, habían varias cosas que había que hacer ahí. ¿Sí? El propiciatorio tenía oro. Las varas tenían oro, así que se necesitaba oro, plata, bronce, madera de acacia, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, aceite para el alumbrado, aceite para la unción, piedras preciosas, muchos recursos. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Podía Dios de manera sobrenatural proveer todos los recursos que Él demandaba como arquitecto para construir el tabernáculo? Sí. Sí, porque Él es creador de todas las cosas. Dios lo podía hacer. No tenía problema con ello. Pero Dios quería del pueblo que trajeran, ¿no es cierto?, lo que Él pedía. De hecho, el libro de Ageo, en el capítulo 2, versos 7 al 9, dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego agrega, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que Dios podía proveer de todo de manera sobrenatural. Yo soy el arquitecto y aquí está todo. Entonces, ¿por qué entonces pide que el pueblo provea los recursos y los traiga a su altar? Fíjese que el pueblo, mediante su ofrenda, el pueblo de esa manera demostraría el deseo
de tener a Dios habitando en medio de ellos. Había un anhelo en ellos de tener la comunión con Dios, de tener esa intimidad con Dios. Por lo tanto, ellos habían sido restaurados y había gratitud en sus corazones. Y uno podría pensar, bueno, Señor, ¿y de dónde iban a sacar todo esto? Pero si Dios se le había provisto de todo. ¿Sí? Dios se le había provisto de todo. Ahora, no hay tanto detalle en la Biblia, en los comentarios, como para hilar tan fino, pero claramente ellos se habían provisionado de un montón de cosas, de pieles, de oro, de plata, de bronce. Y así lo dice la palabra, que ellos vinieron. Por lo tanto, había gratitud en el pueblo y Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas. Él sabe lo que nosotros no conocemos ni sabemos. Así que Dios le pide al pueblo que traiga, ¿no es cierto?, y que ofrende para esta obra maravillosa que era una obra de arquitectura. Así que esto nos lleva al punto 3, ¿no es cierto?, de que ellos vinieron y trajeron. Y este punto yo lo titulé así porque es relevante que nosotros nos vayamos analizando. Y yo puse en el punto 3, ¿qué traes este día para adorar a Dios? Porque la ofrenda que ellos traían era para adorar a Dios, no era otra cosa. Era adorar a Dios, reconocer al Creador del universo, al dador de la vida. Pero hay un texto, en el texto hay algo relevante que yo quiero destacar, y estamos en los versos del 20 al 21, 22. Dice que las personas vinieron voluntariamente. Y eso marca una diferencia. ¿Ah? Vinieron voluntariamente. Es decir, Dios habló y las personas reaccionaron al llamado de Dios. Porque ellos creían que Dios le estaba hablando por medio de Moisés, había quedado demostrado, no había duda. Así que la gente creía al mandato que Moisés estaba dando. Así que la gente vino, dice, voluntariamente, movida por el Espíritu del Señor. Así que se presentaban ante el lugar porque ellos habían entendido que habían terminado con el pecado de la idolatría y podían presentarse ante Dios a través de Moisés, siempre a través de Moisés, ¿no es cierto? Porque ellos habían sido perdonados, Dios los había perdonado, ellos seguían con vida y seguían camino a la tierra prometida. Pero no todo el pueblo vino con gratitud al Señor a dar de lo que Él tenía. Y yo no quiero hablar de la ofrenda física porque no es el sentido de lo que yo quiero compartir con usted. Ellos vinieron con gratitud. Yo quiero destacar estas cosas, la devoción, la gratitud, cómo ellos reconocieron al Dios creador del universo. Porque no se trataba de traer simplemente y tirarlo ahí. No. Lo que había detrás era la gratitud, lo que había en el corazón de ellos. ¿Cómo se presentaron ante Dios? ¿Cómo vinieron ante Él? ¿Cómo reconocían al Dios creador del universo? Por eso que destaca el texto, dice, vinieron ante Él voluntariamente. Dios no obligó a nadie. A nadie. Dios no te obliga a que tú vengas a su casa de oración y presentes ante Dios alabanza y adoración. Él no te obliga. Eres tú
el que tiene que sacar de lo más profundo de su corazón si tienes algo que reconocer ante Dios por lo que Él ha hecho contigo. Entonces sí, debe haber gratitud en nuestros corazones. Yo debo venir a la casa del Señor y ofrendar a Dios alabanza, darle la gloria, la honra. Es digno de ser alabado, es el creador del universo, el dador de la vida, el que dio su Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida en la cruz y murió por ti y por mí. Perdonó nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él llevó nuestro dolor. La enfermedad del pecado la cargó Jesús. Por eso que nuestra ofrenda tiene que ser voluntaria, espontánea, de manera natural. ¿De dónde sacó el pueblo los recursos para presentarlo ante Moisés? Fíjese que todo lo que ellos tenían, todo lo proveyó Dios. Todo. Y hasta nuestros tiempos. Todo lo que usted tiene ha sido la misericordia de Dios. Todo lo que usted ha logrado es la misericordia de Dios con su vida. Dios ha sido bueno. Si uno mira hacia atrás así en su mente, viaje y mira dónde te tiene el Señor. ¿No ha sido bueno? Él ha sido bueno. No solamente Dios te ha provisto para cubrir tus necesidades, sino que te ha dado más que eso. ¿Sí o no? Te ha dado más. Mucho más. Más de lo que merecemos. Y no tan solamente eso, Él te ha dado talento. ¿Te ha dado talento el Señor? Sí, te ha dado talento. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos. Dios te ha dotado de cosas. Y si no las sabes, descúbrelas. Porque Dios ha puesto talentos para hacer lo que hacemos. Y a diferencia de cualquier otro que disfruta de la gracia común de Dios, tú disfrutas de la gracia especial. Dios te da, como decían por ahí, Winter. Te da inteligencia. ¿Sí? Sabiduría para conducir tu vida. Sabiduría para controlarte cuando te invade la ira. ¿O no? Sí, pues hermano. No, si yo no soy iracundo, nunca siento nada de esas cosas. Mentira, sí. A todos nos pasa. Pero el Señor ligerito trata contigo y te dice, ya, basta. ¿Sí o no? Basta. No te descontroles. No te descontroles, sino que... No seas duro de servicio. No seas duro de servicio. Así que, de esta manera, Dios trabaja con nosotros y nos da todo lo necesario. Por eso que es tan importante cuando venimos a la casa del Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo estás construyendo tu templo? Si Dios te da todo para construirlo. Y cuando digo templo, yo soy templo del Espíritu Santo y tú también. ¿Cómo estamos construyendo la casa de Dios en nosotros mismos? ¿Con qué lo estamos haciendo? ¿Con alambre y con paja, así nomás, porque total, bueno, no. Construyamos bien.
Fíjese que este es el último punto que quiero tratar para ir terminando. Fíjese que Dios provee líderes para la edificación de la iglesia. Dios provee hermanos, Dios provee personas que te van a ayudar en este proceso. Porque tenemos cada uno de nosotros una gran responsabilidad de construir. Y están en los versos 30 al 32. Fíjese que en lo que detalla Moisés, dice que destacó a 2 hombres que fueron llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, y fueron los que enseñaron al pueblo las artes, cómo trabajar como ingenieros. Si usted lo lleva a nuestros tiempos, serían como los ingenieros que Dios ocupó para llevar a cabo su plan. Y los dotó de inteligencia y sabiduría. Por eso que yo creo que Dios a sus hijos los dota con talentos, con habilidades. Pero esos dotes no son para guardártelos para ti, es también para aportar al reino de Dios, ¿o no? ¿Sí? Dios te da para que también tú puedas edificar y ayudar a otros. Siempre hay personas en el pueblo de Dios que van a necesitar de nosotros. Dios es el que trata entonces con nuestra mente. Fíjese que Él tiene que trabajar en nuestra mente porque nuestro gran tema es nuestra mente o nuestro corazón, como usted le quiera llamar. Pero es ahí donde el Señor tiene que construir, tiene que trabajar. ¿Por qué? ¿Sabe lo que hay en nosotros? Las obras de la carne. Esos son nuestro tremendo enemigo. Y Dios tiene que tratar con eso. ¿Sí o no? Sí. Porque se manifiestan como la mala hierba. Aparecen de la nada. Por eso que Dios en nuestra iglesia permita que existan personas que puedan ayudar a otros en la construcción de lo que Dios quiere. Es tan importante trazar bien la palabra de verdad. Porque hay cosas en nuestro corazón, hay cosas que nos ocurren, hay cosas que sentimos, hay cosas que nos invaden. Y muchas de esas cosas están lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que la palabra de Dios señala y establece. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. La mente es engañosa. Y lo que nosotros creemos que es correcto puede ser un camino de perdición y de muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a entrar en razón? Es la palabra de Dios. Y volvemos al punto 1. Lo primero es hacer la voluntad de Dios. Pero, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo a conocer. Lo que Dios nos demanda en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de construir un templo para Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, dice que los fundamentos los puso Jesucristo. Él puso el fundamento. Ahora cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedificamos sobre el fundamento de Cristo? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y termina diciéndole, ¿oh, no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo.
Por lo tanto, sí es relevante cómo estamos construyendo nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Tomar la palabra de Dios en serio, no livianamente, no livianamente. Porque de otra manera vamos a escuchar las palabras de Jesús. No todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, pero Señor, si yo predicaba el día domingo y la iglesia escuchaba tu palabra, siervo inútil nomás, po. ¿Ah? ¿O no? No, Señor, es que yo tocaba en el coro, tenía una voz potente y tu presencia se manifestaba. Sí, pero no te conozco. No te conozco. Qué terrible, ¿no? Por eso que es importante que como iglesia construyamos un templo para Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer como conclusión? Y ya para ir terminando, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entonces saber si estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Conociendo las Sagradas Escrituras. Conociendo las Sagradas Escrituras. Conociendo la palabra de Dios. Es la única manera. Eso nos va a llevar a examinar nuestras vidas. A analizar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras reacciones. A eso nos va a llevar a una reflexión profunda. Si al mirarnos al interior nos encontramos, ¿no es cierto?, con cosas que para nosotros son difíciles de resolver y de tratar, justamente a eso vino Jesucristo. A buscar a los sanos, a los enfermos, dijo Él. Él vino a lo que se había perdido. Eso es tan relevante porque a veces uno dice, no, Señor, en realidad yo soy caso perdido. Para mí no hay vuelta. Y muchas veces, cuando no miramos la palabra del Señor, la gente se decepciona porque dice, yo no tengo esperanza. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Fíjese que en San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No es una palabra de esperanza, es una palabra hermosa que nos llena de esperanza. Él no vino a juzgarte ni a condenarte por lo que llevas. Él vino a salvarte. Él vino a tratar con tu mente, a tratar con tu corazón, a sacar lo que impide que tú puedas tener comunión con Dios. Y eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que su palabra dice que Él cargó nuestras enfermedades, los males de nuestra mente, la cargó Él. Así es que la pregunta, y con esto cierro, ¿qué traes este día para adorar a Dios? ¿Qué traes este día que su pueblo se congrega? ¿Qué traes para adorar a Dios? ¿Hay razones suficientes en tu vida para adorar a Dios? ¿Hay razones suficientes para inclinar tu servicio? Hay motivos. Yo tengo muchas razones para adorar a Dios. Primero, porque Él ha perdonado mis pecados, ha perdonado la maldad de mi vida, aquellas cosas que hice mal. Yo tengo muchas razones
porque el Señor me ha guardado a lo largo de mi vida. Ha guardado a mis hijos. Guarda a mi nieto que viene o mi nieta. Eso lo hace el Señor. Yo tengo muchas razones para darle la gloria y la honra al Señor. Y lo más grande es que viviré por la eternidad con Él. Ya nunca más la enfermedad, ya nunca más el dolor, ya nunca más la angustia, nunca más la desesperación, nunca más el miedo, nunca más la duda, porque viviré por la eternidad con Él. Pero mientras tanto, quiero venir a su presencia cada día que estemos aquí y darle la gloria, la honra, alabarlo, bendecirlo, aprovechar el tiempo que vengo a la casa del Señor y decir: vive, Señor, y reina para siempre. Y quiero gozarme, quiero alegrarme, quiero saltar y quiero ir para allá y para acá, porque tengo gratitud en mi corazón. Yo no sé cuántos años más de vida me quedan, pero el tiempo que Dios me dé, quiero vivirlo en su presencia. Quiero alegrar mi corazón, decir: Señor, quizás a lo mejor va a haber un día que voy a llegar con cero fuerza, pero voy a decir: Señor, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.